Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa Promesas de Dios, con el pastor David Leví. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, en Cristo. Así que por medio de Cristo, respondemos amén, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1, versículo 20. Comenzamos. Hermanos, la semana pasada Dios nos permitió hablar sobre el capítulo 2, terminarlo y verlo todo, y en lo personal yo lo disfruté y me encantó. Fue algo que al estar pensando todavía en la semana, era algo que me volaba la cabeza, realmente. Lo que es su sabiduría, lo que es su evangelio, lo que es su palabra, el poder de su espíritu en la iglesia, en nosotros. Y Pablo estuvo explicando de una manera detallada la doctrina de la revelación divina y poder darnos cuenta que es la obra poderosa del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, al poder conocer de su sabiduría, la sabiduría de Dios, al poder conocer el mensaje de Dios, al poder entender el mensaje de la cruz, la palabra de Dios. Y habló sobre la soberanía de Dios, habló sobre el gran poder de Dios en la salvación. Y veíamos qué privilegio tan grande es ser salvos, qué privilegio tan grande es poder conocer y entender la palabra de Dios. Algo tan grande, algo tan sublime. Y seguimos hablando sobre esto. Pero a pesar de lo que acaba de hablar Pablo, de esa grandeza y lo sublime que es la palabra de Dios y cómo puede ser entendido solamente espiritualmente, solamente a través del poder del Espíritu, Pablo está a punto de señalar algo a la iglesia de Corinto. Y está a punto de señalarse que como iglesia su espiritualidad está muy lejos de lo que debería caracterizar lo que acaba de decir. Porque acaba de decir en el capítulo 2 cómo solo los espirituales y algo del poder del Espíritu Santo, algo único, sabiduría divina. Y a pesar de lo sublime que es la obra del Espíritu en nosotros, la iglesia no lo estaba mostrando. Y entonces Pablo en este capítulo, no lo vamos a ver todo el día de hoy, pero lo que Dios nos permite hablar es cómo tiene que explicar lo que es ser un siervo de Dios y cómo hay hablar sobre ser edificados. Y hoy vamos a hablar sobre ser siervos y edificadores. Ese es el título de hoy, siervos y edificadores. A pesar de que es una iglesia en problemas, sí. Así que vamos, y si me acompañan a la primera carta a los Corintios, y vamos a empezar a ver el capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y aquí está hablando cómo va por primera vez Pablo llega a Corinto, y cómo cuando llegó y les predicó por primera vez, dio el evangelio. Obviamente ellos no conocían las escrituras, obviamente ellos no eran cristianos, obviamente la vida de ellos no era una vida espiritual, obviamente la vida de ellos no era buena, estaban en sus delitos, en sus pecados, y les habló como a niños. ¿Por qué? Porque es la primera vez que les va a hablar. Y por eso les dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. Era lo esencial, es obvio cuando esto sucede, así es al principio. Cuando tú vas, no puedes hablarles cosas y misterios tan grandes, porque apenas va a creer, no comprende muchas cosas. Y así fue cuando habló en Corinto. El versículo 2 dice, les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y eso se entiende, claro que se entiende. ¿Por qué? Porque es la primera vez que les predicó el evangelio, les dio leche, les dio lo esencial porque son niños, son bebés.
acaban de creer, por lo tanto les está dando lo básico, las doctrinas básicas, lo elemental. Aunque a lo mejor él hubiera querido darles algo sólido, no se puede, no lo van a entender. Pablo seguramente con todo el conocimiento quería darles y más, y quería hablarles sobre estos temas, pero no. Y uno en lo personal se emociona cuando está enseñando y quiere dar más, pero no. Ellos no eran capaces todavía de consumir algo sólido cuando Pablo llegó a Corinto por primera vez. ¿Por qué? Porque apenas son nuevos en el Evangelio. Cuando uno es nuevo en el Evangelio, a veces tiene muchas preguntas, pero no estás listo para esas respuestas. No puedes comprender, a pesar de que me preguntes y yo te diga, te vas a revolver todo. ¿Por qué? Porque es un bebé, es un niño. Se debe dar solamente lo básico, lo elemental. No porque queramos darle más o no porque no se pueda darle más, sino porque no va a entender muchas cosas y es lo normal. Aquellos que son padres, la semana pasada orábamos por las madres, por las mamás. Y los niños llegan a una etapa donde quieren preguntar todo por qué. Y hay cosas que no les puedes explicar. Porque no es porque sea algo malo o porque sea un misterio, porque no van a entender ciertas palabras, no van a entender ciertos objetos, no van a entender muchas cosas. Son cosas que con el tiempo van a ir comprendiendo, van a ir viendo y lo van a entender en su momento. Y cuando tratas de explicar, utilizas palabras básicas, utilizas dibujitos, manzanitas, palabras sencillas porque son niños. Eso es lo normal. Por más que a lo mejor quisieras hablar como con un adulto, no puedes. ¿Por qué? Porque son niños. El alimento sólido es la doctrina cristiana avanzada. Y Pablo les dice que cuando estaban con ellos, no podía darles algo avanzado. ¿Por qué? Porque eran pequeños. Les enseñó la salvación en Cristo Jesús. Y Él les predicó a Cristo y a este crucificado. Y continúa, pero lo curioso de este versículo es lo que dice al último. En verdad, ni aún ahora pueden. Y comienza el versículo 3 diciendo, porque todavía son carnales. Al principio era algo normal. Les voy a predicar el evangelio, les voy a enseñar quién es Jesús, les voy a enseñar lo que hizo Jesús, les voy a enseñar el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, Dios, quién es el hombre y todo esto. Y Pablo está describiendo en esta última parte del 2 y la primera del 3, está describiendo la condición espiritual de la iglesia en Corinto, en cómo se encontraban. No han logrado un progreso en su crecimiento espiritual. Y les dice, todavía son carnales. Siguen envueltos en sus conductas que no son cristianas. Y no es que no fueran cristianos, no es que no tuvieran al Espíritu Santo, sino que están viviendo de la forma como si no fueran y no lo tuvieran. Un autor comenta hablando sobre esto y me gustó y dice esta frase: son como millonarios viviendo como pordioseros. Y me llamó mucho la atención. Compara al cristiano que sigue viviendo de la misma forma como un millonario viviendo como un pordiosero. La semana pasada, ahorita lo decía, orábamos por las mamás. ¿Y qué es lo que sucede, mamás, cuando ustedes se dan cuenta que su hijo no se está desarrollando como debe? Sucede en ocasiones. ¿Qué hacen? Uno se preocupa, ¿qué está pasando? Lo lleva al médico, ¿por qué? Porque no es normal, no es como debería suceder. Si está sucediendo es porque algo anda mal y se debe checar, se debe buscar. La iglesia de Corinto estaba en problemas. ¿Por qué? Porque desde que Pablo fue y les dio leche hasta esta carta han pasado aproximadamente 5 años y Pablo les dice: ¿siguen igual después de 5 años? Ustedes ya deberían de ser capaces de entender las doctrinas avanzadas en la fe cristiana. 5 años les dio Pablo.
No estamos hablando de 20, 30, 5 años y Pablo les dice, siguen igual, son carnales. Otras versiones dicen inmaduros, otra dice sensuales, otra habla de bajo los instintos, otra habla de ser que son guiados por el instinto y otra dice mundanos. Pablo entonces hace una distinción dentro de los cristianos y está hablando de uno carnal, alguien que en lugar de identificarse con Dios, se está identificando con el mundo, con los naturales, que así le llamó en el capítulo pasado. Se están identificando con las personas, con la gente del mundo, a tal grado que no hay distinción entre ellos, entre los carnales y los del mundo. No hay distinción. Y esto no es lo correcto, así no debería ser. Pablo está preocupado. ¿Por qué? Porque ese no es el llamado de los cristianos. Pero sucede. Tal vez años y años y años y leche, leche, leche y leche solamente. No se han dispuesto a comer comida sólida, dispuestos a estudios bíblicos, predicaciones expositivas, predicaciones doctrinales. No solo se quiere, porque no solo se trata de llamarse cristianos. Solamente quieren llamarse cristianos, pero seguir en lo suyo, que los mensajes sean que les agrade, que llene mi carne solamente, me motive y salga de aquí bien contento. Humanista, tú puedes, está en ti. Solo ciertos temas y no meternos a otros, porque a lo mejor y se va si hablo de ciertos temas. Que no hablen de pecado, ¿por qué? Porque luego va a pensar que estoy contra él. Que no hable de santificación porque es demasiado. O de pureza, o de entrega, o de compromiso. Y así puede haber muchas iglesias y las hay llenas y engañados. Años y años y solamente se busca leche y no comida sólida. Llega el punto donde si las cosas siguen de esa forma, se puede llegar a considerar a la persona que a lo mejor no es cristiano, que a lo mejor no es creyente, que probablemente existe esa probabilidad de que no es convertido. Si sigue de la misma forma identificándose y no avanza. ¿Por qué? Y lo hemos visto los miércoles, porque si el Espíritu Santo está en él, o sea, si el poder, el Todopoderoso está en él, ¿no hay algún cambio? Ahí empieza a haber esa duda. Si el Todopoderoso, el Todo Omnisciente, el que todo lo sabe, el que todos lados está, el que todo lo puede, el Eterno, el Creador de todas las cosas, está en esa persona, debería haber un cambio, debería haber una transformación. Entonces, ¿se le reprendería? Tal vez se le disciplinaría, se le llevaría al arrepentimiento. Y de seguir así, si no lo hace, Pablo lo va a hacer en la iglesia de Corinto más adelante y les va a decir, sáquenlo, no es cristiano. Más adelante lo tiene que hacer Pablo. ¿Qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto? A tal grado que los llama carnales, están sucediendo muchas cosas que vamos a ver. La iglesia está en problemas y ahora sí ya nos estamos adentrando tal vez más a los problemas. Hay varias situaciones, sí, pero una de ellas, que es la que sigue en este capítulo, es la misma de la cual ha estado hablando desde que inició la carta: divisiones. Sigue hablando. Pablo ha explicado todo lo que fue el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora el capítulo 3 para hablar. Todo tiene que ver con las divisiones. Todo hasta ahorita lo he explicado sobre ustedes no fueron, fue el Espíritu Santo, de lo vil y lo menospreciado. No se crean, están siguiendo a líderes, están viendo a las personas y no a Dios. Todo es por las divisiones. Lo ha profundizado para que vean la grandeza y lo peligroso que son las divisiones y por qué hay divisiones. Y no es que yo traiga el tema una vez más, no, aquí está y así es la palabra. La palabra lo trae una y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios lo que busca es unidad. Y sigue el versículo 3.
acabamos diciendo, porque todavía son carnales. Y luego dice, pues, habiendo celos y contiendas entre vosotros, iglesia de Corinto, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¡Qué fuerte! En la iglesia de Corinto había carencia de amor hacia su iglesia, había falta de unidad, se están peleando y les dice Pablo, si hay celos y contienda, ¿no quiere decir esto que son carnales y que andan igual que los hombres? O sea, les está diciendo, si hay este tipo de actitudes dentro de su iglesia Corinto, no quiere decir que se están comportando, como la gente no espiritual, como la gente de afuera, como los carnales, como los hombres, como los no creyentes, como los que no son salvos. Llega a este punto Pablo, está preocupado por lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto y les está diciendo, esta es la respuesta. Siguen todavía carnales. Por eso está sucediendo eso. No se han sometido al señorío de Cristo y siguen ustedes haciendo las cosas que no deberían. Entonces, para corregir Pablo esto, les tiene que hablar ciertas cosas que ya deberían saber. Y les habla primero, y lo que vamos a ver, ¿qué es un siervo de Dios? Porque cuando pensamos en siervo de Dios, yo sé que a veces es como que el siervo de Dios y va a venir tal y casi siempre es un pastor o es un líder, casi siempre es un líder o ahorita a los que les llaman profetas o a los que les llaman apóstoles, que ese es otro tema que ahorita no es hablar, pero cuando usamos el siervo de Dios a veces pensamos en eso, pero no, todos somos llamados a ser siervos de Dios, todos. Aunque sí va a hablar un poco de liderazgo Pablo primero. Y dice el versículo 4, porque se está hablando a la iglesia que se está comportando como carnal y como hombre. Les dice, porque cuando uno dice, y vuelve a regresar al tema con el cual empezamos, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos. Les dice, ¿no son simplemente hombres ellos? ¿No sois simplemente hombres? ¿Qué es pues Pablo? ¿Y qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno, y ya. La iglesia estaba dividida, ya lo vimos eso en otras predicaciones de esta serie. Estaba dividida por el liderazgo, unos seguían a uno, otros seguían a otro, eso ya lo vimos. Pero Pablo quiere dejar algo en claro, son solo hombres, no son Dios. Para Pablo lo importante no era la persona, sino la función que estaban cumpliendo y punto. Y está llevándolos a no deben de idolatrarlos, no deben de poner la atención. Es un peligro que existe y estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Son solamente servidores, les dice Pablo. Y no servidores o siervos en el sentido que ahorita decíamos que a veces se le da el título de esa forma. Todos somos, todo creyente es siervo de Dios, o todo creyente debería ser siervo de Dios. Y la palabra que utiliza, ¿saben cuál es? Es diakonoi. Está hablando, ellos son solo servidores, ministros. Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pablo fue usado por Dios, sí, grandemente, para traer gente a la fe en Cristo Jesús. Y Dios le dio esa oportunidad. ¿Quién? Dios. Es más, Dios tuvo tanta misericordia que Él estaba en contra del cristianismo. Y Dios lo tuvo que tumbar. Y Dios le da esta oportunidad. Pablo predicó, muchos creyeron, pero está diciendo, no exalten a Pablo. Él mismo está hablando de sí mismo. No exalten a Pablo en tercera persona. No exalten a Apolos. No exalten a quien les predicó. No exalten. Él solamente está cumpliendo su trabajo. Está cumpliendo la función. No lo exalten.
Cristo es quien debe recibir la gloria y el honor. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que le dio esa oportunidad. Y Dios quiere, y Dios es digno de recibir la gloria. Sigue diciendo Pablo en el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y Pablo nos está enseñando lo que es un siervo. No solo un líder o un pastor. Es algo que deberíamos de desempeñar todos como servidores. Y va a enseñar algo y dice, un siervo está hablando, yo planté, Apolo regó. Uno planta, un siervo planta, otro siervo riega. Un siervo se centra en hacer el labor que le corresponde. A uno le va a corresponder una cosa, a otro le va a corresponder otra cosa, pero el siervo se centra en la labor que Dios le ha dado, en lo que Dios le ha dado esa oportunidad. En el caso de Pablo, siendo llamado apóstol, a él le correspondía predicar el evangelio de esa forma. Y entonces él está utilizando esta analogía en la agricultura, donde un agricultor planta, riega, y también sabe que tiene que preparar la tierra, tiene que arar, tiene que fertilizar, tiene que esparcir la semilla, colocar los brotes, regar, quitar maleza, cultivar, desinfectar, pero tiene un límite. Espera que crezca. Tiene un límite humano, una actividad humana que está limitada. ¿Por qué? Porque no va a ser capaz de que llueva, no va a ser capaz, no mueve al sol, no mueve el clima, no mueve la lluvia ni nada. Quiere que crezcan, su plan es que crezcan, pero depende totalmente de Dios la cosecha. Lo que hace es solamente lo que le corresponde y confía. Hago lo que me corresponde y confía. Pero ahorita vamos a hablar el cómo lo hacemos. Pero ahorita es hacer lo que me corresponde. Y darnos cuenta que eso es humildad, confía. No siempre es tan fácil como lo decimos. Para unos tal vez es más fácil, para otros es más difícil solamente hacer lo que me corresponde y confiar. ¿Por qué? Porque queremos tener a veces el control y todo. Para otros llega a ser más difícil. Y es que es tan fácil ver a Dios actuar, a Dios hacer, a Dios dar el crecimiento y nosotros atribuirnos el resultado. Fue durante mi ministerio que esto sucedió. Y Pablo nos pone el ejemplo. Y Pablo está enseñando humildad. No somos nosotros, está diciendo Pablo, es Dios. Dios es quien hace la obra interna en las personas, no tú. La obra imposible le pertenece a Dios. Tú solamente haz lo que te corresponde en tu ministerio y hazlo de la mejor forma posible. Ora, prepárate, esfuérzate, estudia, ora otra vez y ora otra vez, porque quien va a hacer la obra no eres tú, va a ser Dios, y Dios tiene que ser glorificado. Así que si puedes poner la siguiente, donde están varias. La siguiente diapositiva. El siervo se va a centrar en la labor que le corresponde, pero decide también el versículo 7, y es el segundo que vamos a ver. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y vuelve a decir esta parte. ¿Por qué? Porque un siervo no recibe la gloria que le corresponde a Dios. Suena un poco fuerte lo que está diciendo, y cómo lo dice, suena un poco así como que pero dice, ni el que planta ni el que riega es algo. ¿Es importante la labor? Sí, pero no importa cuán importante sea lo que estás haciendo, que sí es importante, el que recibe el crédito es Dios. El que recibe mi pastor, me acuerdo, tenía una frase que siempre me gustó, y cuando hablaba a los líderes, él decía, no me acuerdo la primera parte, pero era algo así como: si algo sale mal, yo te voy a ayudar, es nuestra culpa. Si algo sale bien, o sea, no te voy a echar la culpa ni nada, te voy a ayudar, vamos a hacerlo. Si algo sale bien, la gloria es para Dios. Si algo sale bien, Él. No fuiste tú, Él. Si algo sale mal,
vamos a ver qué salió mal y lo vamos a hacer entre nosotros y vamos a ver cómo lo mejoramos. Porque el crédito es para Dios. Los siervos, en comparación con Dios, comparándolos con Dios, ¿qué dice Pablo? Ni él ni el otro es algo. Si Dios quiere, Él puede levantar la iglesia solo. Si Él quiere, Él puede levantar la iglesia sin ayuda de predicadores. ¿Lo puede hacer? Sí. Pero Él decidió usar predicadores para que la iglesia creciera. Claro que tampoco estoy diciendo que, y es que la verdad no podemos demeritar el servicio de hombres y mujeres, de líderes. No estoy diciendo eso porque no podemos demeritar lo que están haciendo. No, la Biblia también habla sobre dar honor a quien honor merece. Es una gran labor la que hace cada servidor. Es una gran labor el que está sirviendo en cualquier ministerio, en todos los ministerios. Cada ministerio, cada servicio es importante. Cada servicio, cada ministerio llega a ser grande y se le da honor a quien honor merece. Claro que sí, no estoy diciendo esto. Agradecemos a Dios por los servidores. Agradecemos a Dios por los hombres y las mujeres que se comprometen, que se esfuerzan, que confían en Dios, que así lo ha permitido Dios, así Dios les ha dado esa oportunidad y tienen grandes ministerios y se ve hasta la diferencia. Así obra Dios. Así obra Dios en su iglesia, en nosotros, a través de sus dones que Él nos permite tener. Y son esos dones los que Él nos permite tener, los que se manifiestan cuando servimos. Por eso la gloria y la honra es para Dios. No demeritamos jamás la labor y el servicio que hacen. Pero es la obra de Dios. Es Dios en nosotros haciéndolo. Y gloria sea al Señor por todos los buenos servidores. Continúa diciendo Pablo. Ahora bien, el versículo 8. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y aquí hay dos cosas en estos dos versículos. Una, el siervo tiene compañeros, no competencia. Dice, son uno y son compañeros. Primero dijo, somos unos, y después somos colaboradores. Por lo tanto, como somos de la iglesia de Cristo, no hablando de una iglesia local, estamos de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Dios, tenemos un mismo objetivo. Así que en lugar de estar pensando en rivalidades, en lugar de estar pensando en competencias, deberíamos de buscar la unidad, la cooperación para lograr un objetivo, y es darle la gloria en Dios. Pablo y Apolos fueron grandes hombres, grandes siervos, grandes servidores, pero nunca quisieron competir el uno por el otro, a ver quién gana más, a ver quién funda más iglesias, a ver quién llega a predicar mejor y a ver quién recibe más, a ver, no. Ellos sirvieron en la iglesia en Corinto en momentos diferentes. Y tampoco Pablo llegó a decir, voy a hacerlo mejor que Pablo. Apolos no llegó diciendo, voy a hacerlo mejor que Pablo. Eran consiervos, eran compañeros, aunque en diferentes momentos cuando estaban en Corinto. Lo hacían todo para un mismo Señor. Ambos trabajaron, ambos se esforzaron. Cada uno lo hizo a su manera, cada uno lo hizo diferente, pero un mismo objetivo, una misma palabra. Cada uno lo hizo con su propio estilo. ¿Por qué? Porque cada quien llega a predicar diferente. Pero hicieron todo con un mismo objetivo. ¿Por qué? Porque no trabajaban para ellos, trabajaban para Dios. Y a pesar de que son uno, lo dice Pablo, y son compañeros, lo último que habla es que cada uno recibirá su propia recompensa. Y aquí empieza a hablar de recompensas. Cada uno será recompensado. Y la Biblia habla y enseña
Y es más, Jesús llegó a utilizar la parábola de los talentos. Yo creo que la recuerdan. En la parábola de los talentos, hubo ciertos siervos, no todos. Hablando de los primeros dos siervos se esforzaron. Su amo les dio talentos, tantos talentos. Y estos siervos se esforzaron. Hubo uno que no hizo nada. No hablaremos de él hoy. Pero los que sí, no sabemos cómo lo hicieron. Pero usaron su ingenio, se esforzaron y duplicaron los talentos que su amo les había dado. Su amo se los encargó. Cuando el amo volvió, ellos se lo entregaron a su amo. Aquí está, lo doble. El que recibió 5, le entregó 10. El que recibió 2, le entregó 4. Y cada uno de ellos recibió su alabanza. Cada uno de ellos en lo personal recibió la aprobación de su amo por lo que había hecho. Buen siervo fiel. El otro no recibió nada y se lo dijo a cada uno de ellos. Y a uno le recompensó se lo quitó a uno y se lo dio al otro. Y hay que entender algo. Ellos trabajaron para su amo. No trabajaron para ellos. El amo nunca les dijo: mira, si tú lo duplicas, te vas a ganar esto. Nunca les dice eso. Si tú sirves y te esfuerzas, te voy a recompensar con esto. Ellos lo hicieron porque esa es su función. Ese es su rol. ¿La recompensa viene de Dios? Sí. A su tiempo, a su manera, conforme a su voluntad. Y Él es justo. No dio lo mismo a todos y nunca lo lleva a hacer. Hablando de salvación, sí, pero la recompensa llega a ser diferente. Dios siempre recompensa. Lo que hacemos jamás es en vano. Él no se queda con nada. Pero hay que entender algo. Su corazón nunca fue por las recompensas. Su corazón fue para su amo. Servirle a su amo. Así que hasta ahorita Pablo entonces ha explicado quién es un siervo. ¿Cuál es la función del siervo? Y esto nos sirve a nosotros. Claro que sirve, podríamos pensar, sí, sirve a liderazgo, sirve a gente como Pablo o como Apolos, o sirve a líderes, o sirve a predicadores. Claro que sí, nos sirve bastante, pero esto es para todos, a los que servimos en algún área. Pero saben, aquí no se queda con todo. Hasta ahorita solamente ha hablado de servir. Habló de siervos, pero también va a hablar a la iglesia local y hace esta distinción. Y dice el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguien edifica con oro, platas, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Entonces ahora, al hablar de servidores, también habla de edificadores. No solo es servir. Una cosa es verte como servidor y otra cosa es darte cuenta de la relevancia de tu servicio, que es edificar a la iglesia. No es lo mismo verlo de las dos formas. Porque una cosa es solamente ver lo que haces y otra vez es la relevancia y la importancia que tiene eso. No sé si han escuchado una historia, pero hay una historia que la escuché hace muchos años. Y dice que es una persona que pasa por una construcción y ve a dos albañiles. Están edificando. Y se acercó a uno y le preguntó: ¿qué están haciendo? El hombre le respondió, uno de ellos le respondió ásperamente: ¿acaso estás ciego? ¿No ves que estoy poniendo ladrillos? Y va con el segundo y le pregunta: ¿qué estás haciendo?
Y el hombre le exclamó con orgullo: amigo mío, estoy construyendo una catedral. Uno sabía lo que estaba edificando, el otro solamente su función y su servicio. Pongo ladrillos y ya. Y podríamos llevarlo esto al ministerio. ¿Qué estás haciendo? Y no es que cuando yo les pregunte me tengan que contestar, estoy edificando. No se trata de eso, sino que lo entendamos, la relevancia de nuestro servicio. No solo sirven, es algo muy relevante lo que cada uno hacemos, en cada uno en su función. No solo es servir para el momento presente y punto. Estamos edificando. Pablo plantó y Pablo inició el evangelio en Corinto. Después vino otro y vino Apolos, y Apolos regó y enseñó y predicó. Fueron grandes siervos, grandes líderes, grandes ministros. Pero y ahora, ellos ya pasaron hace casi 2000 años. Y ahora, hoy, 2024, ¿qué ha pasado en todos estos casi 2000 años? Ha venido diferentes personas. ¿Y qué han hecho esas personas? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Y no me voy a meter a la historia de la iglesia, porque sí hubo de todo. Pero ¿qué nos corresponde a nosotros? Ellos hicieron un gran trabajo. Nosotros reconocemos el trabajo de Pablo. Pero ¿y nosotros? Pablo les dice, Pablo habla de la iglesia como labranza y como edificio de Dios. Donde dice Pablo: yo soy el perito arquitecto. Yo soy un experto y sabio arquitecto. Y se pone así como el jefe de la construcción, no el dueño, pero sí el jefe de la construcción, quien comenzó, hablando de la iglesia de Corinto, comenzó esa edificación y puso el fundamento. No se está exaltando, porque de hecho comienza diciendo: por la gracia de Dios soy el perito arquitecto. O sea, Dios decidió ponerme en este lugar, en esta posición, no soy yo. Y luego dice: yo coloqué el cimiento, yo coloqué el fundamento, que es lo más importante en una construcción, y no puso cualquier fundamento. Y esto es lo que Pablo habló en los capítulos, en el capítulo pasado y en el primero y en el segundo capítulo. El fundamento, se centró en hablar del fundamento, porque el fundamento es lo primero que se coloca, es algo sumamente importante, porque de ahí va a depender todo el edificio, de ahí va a depender toda la demás construcción. Qué tanto peso, qué tan alto, si va a resistir o no va a resistir, si después vamos a tener que ponerle más cosas, si se va a caer o no. Me acuerdo que en Monterrey me contrataron una vez para la primera posición a la cual me contrataron fue para hacer la ampliación de 2 casas y unirlas. Y yo me encargué de eso. ¿Cómo le hice? No tengo idea, porque no tengo conocimiento. No tenía conocimiento de eso. Y me tuve que poner a leer, a ver, a buscar, a hablar con arquitectos. Y es como que, ¿por qué no se lo dieron a otro? ¿Por qué me lo dieron a mí? Y sigue en pie. Gracias a Dios sigue en pie ese lugar. No lo construí yo, pero estuve a cargo de no sé cuánto duró ese tiempo, pero eran 2 casas que se tenían que unir. Y quería el dueño que fuera para 3 pisos. Y yo, ok, no tengo idea de qué me hablas, pero está bien, lo voy a hacer. Y lo primero que se pone es lo que va hasta abajo, el fundamento. Un edificio necesita un fundamento sólido y firme. ¿Cuál es el fundamento que Pablo pone? Cristo, el evangelio de Cristo, la roca, la piedra angular, porque es lo primero que debe ponerse. Pablo vino y predicó, y les predicó a Cristo y a este crucificado. Y los corintios, estoy seguro y estamos seguros que ellos escucharon las buenas nuevas de salvación que hay en Cristo Jesús. Seguramente debieron escuchar de Pablo sobre el Hijo de Dios que vino en carne, la venida en carne. Seguramente su sufrimiento, su muerte, su resurrección, su ascensión. Seguramente Pablo les predicó sobre el perdón y la restauración que hay en todo aquel que cree en Cristo Jesús con una fe genuina. Jesucristo, el evangelio de Jesucristo fue el fundamento, el cimiento sobre el cual se edifica toda la iglesia, toda la iglesia.
Y dice Pablo, no se puede poner otro fundamento. Es imposible. No se puede fundar una iglesia real, cristiana, verdadera, con otro fundamento que no sea Cristo. Si es otro, no es real. Por eso nosotros predicamos a Cristo. Por eso cuando evangelizamos es predicar el evangelio de Cristo. Pero el fundamento no es el edificio completo. Cristo es la parte principal. Cristo es el fundamento y no hay otro fundamento como Él. No hay otro fundamento más fuerte, más sólido, más magnífico y más sublime que Cristo Jesús. Pero termina diciendo en este versículo que leíamos: pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. El fundamento más sublime está puesto. Y termina diciendo Pablo en este momento: pero cada uno tenga cuidado cómo edifica. ¿Qué está esperando Pablo de la iglesia en Corinto? Pablo está esperando que los ministros, que los servidores edifiquen la iglesia. Y que lo hagan firmemente, fielmente y firmemente. Que lo hagan en armonía al fundamento que está puesto. Si el fundamento es sólido, ¿cómo debería ser su edificación? Sólida. La iglesia es edificada en cooperación de toda la iglesia, de todos los que hacemos la iglesia. Es una unidad. Es una iglesia. Lo empezaron los apóstoles y los profetas, pusieron el fundamento de la iglesia que es Cristo Jesús. Y ellos fueron utilizados con la palabra de Dios y sigue siendo nuestro fundamento porque tenemos la enseñanza de los apóstoles y los profetas que es Cristo. Fue puesto. Y Pablo les dice y les está exhortando: produzcan entonces un trabajo de calidad. Yo ya lo hice. Y vendrán otros edificadores, dice, pero cada uno vea cómo edifica encima. Y quiere Pablo que cada albañil, por así decirlo, hablando de edificar, cada integrante de la iglesia dé lo mejor de sí y edifique algo que va de acuerdo al fundamento que fue puesto. Porque no hay otro mejor fundamento que el que es Cristo. Y estoy seguro de que Pablo no se puede limitar a solamente pastores o predicadores o maestros. Está hablando a la iglesia de Corinto. Está hablando a los creyentes. Y esto debería de hacernos la pregunta de cómo estoy edificando. No solamente si estoy sirviendo o si estoy edificando, sino cómo lo estoy haciendo. Tal vez otros podrían preguntarse si sí estoy edificando, si sí estoy sirviendo, porque no puede ser cualquier edificación. O bueno, eso va a depender de cada quien, y ahorita vamos a decirlo. Cada quien va a edificar. Pero Pablo les está exhortando a que la calidad de nuestra edificación debería ser de acuerdo a la calidad del fundamento. Que los materiales con los que edifiquemos correspondan a la durabilidad y a la magnificencia del fundamento que tenemos, que es Cristo Jesús. Entonces nombra 6 materiales. Y aún nombra 6 materiales que tiene que ver con una calidad y va en calidad descendente: oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja u hojarascas. Y les dice cómo están edificando sobre el fundamento que es Cristo. ¿Qué estamos haciendo como iglesia de Cristo? ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué tan resistente es nuestra edificación? ¿En qué nos estamos interesando cuando edificamos? ¿Con qué intereses lo estamos haciendo? ¿Realmente esos intereses corresponden al Evangelio o a nosotros y lo que nosotros queremos? ¿Edificamos interesados en la sana doctrina, en la correcta palabra de Dios, o que salga bonito y que se vea bonito y que se escuche bonito?
¿Interesados en la sana doctrina o aparentamos cristianismo superficial, que se vea que lo estoy haciendo solamente con que cumple? Ya la hice. Donde todos estén satisfechos o la mayoría esté satisfecho con eso, con que se haga como sea, pero que se haga. O lo estamos haciendo interesados en la correcta palabra de Dios y lo que nos enseña. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos sirviendo? ¿Cómo estamos edificando en la obra de nuestro Señor? Yo sé que unos tenemos mayor responsabilidad que otros, lo sé. Yo sé que tengo yo mayor responsabilidad que muchos. Y a mí me tocará, como a cada uno de ustedes, rendir cuentas delante de Dios de cómo edifiqué. No solamente si edifiqué, sino cómo edifiqué. Pero eso es para todos. Todos estamos llamados a edificar y tener cuidado cómo lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio de Cristo? Con la grandiosa sabiduría de Dios, con aquello que se nos ha entregado y se nos ha puesto en nuestras manos, con esta oportunidad que se nos ha dado para servirle al Rey de Reyes. Cada uno de nosotros daremos cuenta de cómo lo hemos hecho y de qué hemos hecho con la revelación de Dios. Todos en individual nos presentaremos ante el Señor. Aquí podemos aparentar, aquí podemos ocultar, pero cuando llegue el día, lo dice Pablo, todo saldrá a luz. El fuego lo comprobará. ¿Cómo edificamos? A lo mejor no es algo que consideramos cuando servimos. ¿Qué pensamos? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos cuando servimos? A veces podríamos pensar en por los que van a venir, que tantos van a venir, que les guste, que si lo diga con el lugar. Y no es malo pensar en eso, pero no es el enfoque que deberíamos de tener. El enfoque es edificar de la mejor manera con lo que voy a hacer. Y esto debería de llevarnos a darnos cuenta de la responsabilidad. Si es que, y eso espero, que pensamos en servir, darnos cuenta que no solo es servir. Pablo va más allá que solo servir. Primero habló de un siervo, pero va y más allá les dice, ok, ¿cómo edificas? Nada más te está diciendo sirve, dice, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso debería de darnos más responsabilidad. Porque Pablo lo hizo de una forma, después Apolos, y siguieron. Y es darnos cuenta que estamos edificando en la iglesia. Significa que después de nosotros vienen otros. Que después de lo que tú hagas vienen otras edificaciones, vienen otras generaciones. Hay cierta responsabilidad. Nosotros no damos el crecimiento, no. Pero nosotros edificamos a través de Dios, sí. Pablo está poniendo a la iglesia como un edificio. Hay buenos materiales y duraderos materiales, y hay materiales endebles, flojos, que en cualquier momento pueden caerse. ¿Cómo es nuestro esfuerzo espiritual? ¿O solamente estamos estorbando? No se trata de buscar hacerlo mejor para ser famosos y reconocidos, sino reconocer quién es Dios, quién es el fundamento, y saber que ese fundamento merece la mejor edificación, es digno de la mejor edificación, y hacerlo dependiendo, como lo dijo en los capítulos antes, por el poder del Espíritu y no por nuestras fuerzas, no con sabiduría humana, sino con sabiduría que viene de Dios, sabiduría que es divina, dependiendo de Dios, y no lo hacemos carnalmente. O preguntarnos, ¿realmente lo estoy haciendo dependiendo de Dios? ¿O lo estoy haciendo y sí estoy edificando y sí estoy sirviendo, pero lo estoy haciendo carnalmente?
y lo estoy haciendo bajo mis fuerzas, o si lo estoy haciendo espiritualmente. Porque Pablo en los capítulos pasados habla de esta diferencia. Seguramente, si lo haces carnalmente, seguramente va a servir por un tiempo, porque no dura. Seguramente va a servir y va a ser llamativo. Si no estoy diciendo que lo espiritual no sirva ni sea llamativo. La hojarasca, el heno y la madera lo pone como algo que puede servir para edificar. Está edificando. Pero en algún momento, cuando se ponga a prueba, el fuego lo va a dar a conocer. No va a durar. Se acaba. En cambio los otros, aunque venga el fuego, permanece y se mantiene encima. Si lo hacemos carnalmente, ¿sirve? Seguramente sí. ¿Puede verse? Seguramente sí. Pero a lo mejor solamente hace bulto por un tiempo. No tiene valor verdadero y no es sólida. ¿Cómo estamos edificando? No se trata de hacer por hacer o cumplir por cumplir. Si el fundamento es magnífico, porque creo que todos creemos eso, que el fundamento es magnífico y no hay nadie ni nada mayor ni mejor que ese fundamento que es Cristo Jesús, el edificio no debería ser así, magnífico. Dice Pablo, todo se pondrá en manifiesto, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Va a probar qué? La calidad de la obra de cada uno de la iglesia. La obra que estás haciendo va a permanecer. Va a permanecer porque lo hiciste para la gloria de Dios, enfocado en el Señor, esforzándote para que conocieran y vieran al Señor de una manera, haciéndolo espiritualmente, haciéndolo dependiendo de Dios, porque Dios merece lo mejor por amor al Señor, o va a ser consumida por el fuego porque lo hiciste solamente por hacer, lo hiciste carnalmente, lo hiciste para ti, lo hiciste para ser visto, lo hiciste enfocado en ti y en lo que quieres, con tus deseos, para que digan que sí hice algo y que sí cumplí. ¿O cómo lo hicimos? Esto no tiene nada que ver con salvación, lo dice Pablo. Le está hablando a salvos. ¿Cómo edificaron? Y Pablo les está hablando al principio, es que están actuando como carnales. ¿Cómo están edificando? ¿Cuál es su edificación? Si están en pleitos, si están en contiendas, si están pensando en sí mismos y están sirviendo y tienen dones. Más adelante va a hablar de los dones. Tienen dones, se ha manifestado el poder de Dios a través de los dones que les ha dado. ¿Cómo están edificando si están viviendo y no les puedo dar más doctrina? Están como carnales. No podemos tomar esto a la ligera. Si nos vale, esto va a mostrar lo que hay dentro de nosotros. Termina diciendo estos versículos: si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Eso lo dijimos. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Cada uno será recompensado. El obrero fiel edifica para el Señor. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa Promesas de Dios con el pastor David Leví. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.